¿Y si fuera posible conocer el riesgo total de un sistema financiero sin que ninguna entidad tuviera que revelar sus secretos más guardados? Parece una contradicción, casi un truco de magia, pero podría ser la clave para evitar futuras crisis económicas. Bienvenidos a esta inmersión a fondo. Hoy nos sumergimos en un documento fascinante que propone una solución criptográfica a uno de los mayores dilemas del mundo financiero: cómo conseguir la transparencia que exigen los reguladores y el público sin destruir la confidencialidad que necesitan las empresas para competir e innovar. El análisis se centra en un artículo de 2011 de Abe, Kandani y Lo, titulado Métodos de preservación de la privacidad para compartir exposiciones al riesgo financiero. Nuestra misión es entender cómo proponen resolver esta paradoja y, sobre todo, si su solución es tan robusta como parece o tiene grietas. Financiera de 2007-2009, una de las conclusiones unánimes fue la falta de información. Los reguladores no tenían ni idea de los riesgos sistémicos que se estaban acumulando. El caso de AIG es el ejemplo del libro. Totalmente. Su exposición a los credit default swaps era de cientos de miles de millones. Vamos, una auténtica bomba de relojería oculta en su balance que nadie vio venir hasta que explotó. La pregunta parece obvia. ¿Por qué no obligar a todas las entidades a compartir sus datos y ya está? Porque ahí reside el meollo de la cuestión. Es una solución que suena lógica, pero que choca de frente con la naturaleza del sector. A diferencia de otras industrias donde la propiedad intelectual se protege con patentes, en las finanzas el valor reside en el secreto comercial. En sus estrategias, sus algoritmos. Exacto, en sus modelos algorítmicos, sus estrategias de cobertura, sus posiciones exactas en el mercado. Forzar una divulgación pública total sería como pedirle a Coca-Cola que publique su fórmula o a Google que revele el código de su algoritmo de búsqueda. Acabaría con su ventaja competitiva. Justo. Y según el documento, no solo eso. Desincentivaría la innovación. O sea, ¿para qué vas a invertir millones en desarrollar una estrategia de inversión más eficiente si sabes que, en cuanto la apliques, tendrás que revelársela a tus competidores? Se crearía un mercado mucho menos dinámico. Es un conflicto de intereses muy real, la estabilidad sistémica contra la innovación y la competencia. Y aquí es donde el documento introduce un giro que parece sacado de la ciencia ficción, la verdad. Propone usar herramientas de la criptografía, en concreto algo llamado computación segura multipartita, para en teoría lograr ambos objetivos a la vez. La idea es que varias partes pueden calcular una función conjunta, como una suma total, sin revelar sus datos individuales. La analogía que usan es brillante. Es como si un grupo de amigos quisiera saber el sueldo medio del grupo, pero sin que nadie tenga que decir cuánto gana exactamente. Es una analogía perfecta, porque capta la esencia. Y es importante recalcar que no es magia, es pura matemática. El artículo se centra en un método llamado reparto de secretos, secret sharing, y detalla un protocolo específico, el protocolo de suma segura. Aunque suene complejo, la idea es bastante elegante y se basa en una premisa simple: la aleatoriedad controlada. A ver, desgranémoslo, porque si esto funciona, es la base de todo. El protocolo tiene 3 pasos. El primero es que cada par de entidades, digamos 2 bancos, banco A y banco B, se intercambian números aleatorios de forma privada. Sí, El banco A le da un número aleatorio al B, y el B le da otro al A. Y esto ocurre entre todos los pares de bancos del sistema. correcto. Es un poco como el amigo invisible en la oficina. Todo el mundo participa en un intercambio secreto inicial, luego el segundo paso es donde ocurre la ocultación. Cada banco toma su dato secreto, por ejemplo su exposición total a hipotecas de alto riesgo, le suma todos los números aleatorios que ha recibido de los demás y le resta todos los números aleatorios que ha enviado a los demás. El resultado es un nuevo número, un valor ofuscado, que no tiene ninguna relación aparente con el dato original. Ese es el número que se hace público. Entiendo. O sea, si mi exposición es de 100 y recibo un número aleatorio que es más 500 y envío otro que es menos 200, el número que publico es 100 más 500 menos 200. 800. Eso es, ¿Un 800 que no le dice nada a nadie sobre mi 100 original? precisamente. Y el tercer paso es la genialidad del sistema. Cuando un regulador o el público suma todos esos números públicos que cada banco ha revelado, la aleatoriedad se cancela por completo.
El número aleatorio que el banco A le envió al B y que restó de su cálculo es el mismo que el banco B recibió y sumó al suyo. Claro. Como uno resta y el otro suma, en el total se anulan. Esto pasa con cada par de números aleatorios intercambiados. Al final, la suma de todos esos valores ofuscados es, matemáticamente, la suma exacta de los datos secretos originales. Es decir, todo ese ruido aleatorio se aniquila a sí mismo en la suma final. Justo. Y el documento lo ilustra con la figura 1, que es muy reveladora. Muestra visualmente cómo esos datos intermedios que se publican están distribuidos de forma uniforme, como si fueran, pues eso, ruido estadístico. Si los miras, no hay forma de deducir el valor original de una de las partes. No contienen información útil por sí solos. Ninguna. Pero juntos, al sumarlos, revelan la verdad agregada. Ahí reside la garantía matemática de la privacidad. Para que no parezca algo abstracto, los autores lo ilustran con un ejemplo real, usando datos públicos de préstamos inmobiliarios de 3 gigantes, Bank of America, JP Morgan y Wells Fargo, desde 1986 hasta 2010. En la figura 2 del informe vemos sus datos individuales, que serían la información secreta, y la suma total que se quiere calcular. Es una gráfica que muestra lógicamente cómo creció esa exposición hasta el pico de la crisis de 2008. Y lo interesante es ver el proceso en acción. El documento nos enseña las gráficas de los números aleatorios que se intercambiarían. Visualmente son líneas que suben y bajan sin ton ni son. Vamos, puro caos. Luego muestran los valores ya con la privacidad preservada, que cada banco publicaría. De nuevo, parecen ruidos sin relación con la realidad. Las líneas de cada banco en esta nueva gráfica no se parecen en nada a sus datos reales de préstamos. Pero, y esto es lo crucial, al sumar estos 3 valores ruidosos, el resultado es una gráfica idéntica a la suma agregada real. El protocolo funciona a la perfección en la práctica. Vale, esto es importante. Un analista de la competencia podría mirar la gráfica ruidosa de Wells Fargo y no sacar ninguna conclusión sobre si sus préstamos suben o bajan. Sería inútil. Imposible, sí. Pero el regulador, al sumar la de Wells Fargo, la de JP Morgan y la de Bank of America, obtendría la imagen perfecta y en tiempo real del riesgo total del sector en préstamos inmobiliarios, no con meses de retraso como ocurre ahora. Y no solo eso. Es importante señalar que, aunque el ejemplo usa 3 bancos, para ser sencillo, el propio documento afirma que el protocolo es computacionalmente viable para miles de participantes. No se colapsaría. Ah, bien. Y no solo sirve para sumas simples, también proponen un protocolo de producto escalar seguro, que es conceptualmente similar, para calcular medidas más complejas como índices de concentración o correlaciones. Esto permitiría saber no solo cuánto riesgo hay, sino si todo el mundo está apostando en la misma dirección, que es una de las claves del riesgo sistémico. Entendido. El sistema es matemáticamente perfecto para proteger el secreto, pero se me ocurre una pega enorme. Toda esta matemática no sirve de nada si un banco simplemente introduce datos falsos desde el principio. ¿Cómo se soluciona eso? Efectivamente, esa es la crítica más obvia y el talón de Aquiles de cualquier sistema de este tipo. El protocolo asume que los participantes son semi-honestos, como dice el paper. Semi-honestos. Sí, que siguen el protocolo al pie de la letra, pero son curiosos e intentarán averiguar los datos de los demás. La criptografía no puede verificar si el número que un banco introduce en el sistema se corresponde con la realidad de sus libros contables. La defensa contra el fraude directo, contra la mentira deliberada, sigue siendo la misma que hoy: auditorías aleatorias y duras sanciones legales y financieras. Un momento. Me parece una debilidad fundamental. Si la base del sistema es confía en que no te mientan, no estamos exactamente en el mismo punto que antes de la crisis de 2008. Es una objeción totalmente válida y sería un fallo fatal si la tecnología fuera la única respuesta. Pero aquí es donde el documento da un giro y argumenta que la verdadera innovación no es la criptografía, sino la economía del comportamiento que habilita. Afirma que este sistema cambia radicalmente los incentivos para mentir. Vale, explícame eso porque suena a que se puede programar la honestidad en el sistema, no por ley, sino cambiando las reglas del juego. Esa es la gran idea. Pensemos, ¿por qué una empresa falsaría sus datos? La razón principal suele ser proteger el secreto comercial o esconder una debilidad por miedo a que los competidores o los inversores la exploten. Claro. Si la privacidad de tus datos individuales está garantizada matemáticamente por el protocolo, ese incentivo desaparece casi por completo.
El cálculo de coste-beneficio de engañar cambia drásticamente. El beneficio de mentir se vuelve casi nulo, porque tu secreto ya está protegido. Ajá. Sin embargo, el coste reputacional y legal de ser descubierto en una auditoría aleatoria sería altísimo. Quedarías marcado como un actor no fiable en un sistema que se basa, precisamente, en la honestidad incentivada. El documento sugiere que se crearía lo que llaman un círculo virtuoso de honestidad. Además, proponen que fomentaría una autorregulación más efectiva. Imagina que toda la industria puede ver en un panel, en tiempo real, que el apalancamiento agregado del sector está alcanzando niveles peligrosos, los mismos que se vieron justo antes de 2008. Los propios participantes, los directores de riesgo de cada banco, podrían volverse más cautos. No necesitarían esperar a que un regulador dicte una norma meses después. Se crearía un bucle de retroalimentación autocorrectivo. Es una idea muy atractiva, sin duda. Aunque, siendo un poco escéptica, esto depende de que los actores del mercado actúen racionalmente con la nueva información. Ya. En momentos de euforia de mercado, a veces la racionalidad colectiva brilla por su ausencia, incluso teniendo los datos delante. Sin embargo, es innegable que tener esa información disponible públicamente cambiaría la conversación. Sería mucho más difícil ignorar las señales de alarma. Vale, la teoría es sólida, pero en la práctica, ¿cómo se implementaría algo así? ¿Quién lo construiría? ¿Quién lo operaría? ¿Un banco central? ¿Un consorcio privado? Me imagino que las barreras políticas y legales serían enormes. Absolutamente. El documento no entra en esa parte, pero es el siguiente paso lógico. Probablemente requeriría una entidad de confianza que gestione la infraestructura, quizás un organismo como el Banco de Pagos Internacionales o la Reserva Federal, o podría ser un consorcio privado, pero eso plantearía dudas sobre su neutralidad. Y luego está la política. Habría que convencer a docenas de países y a miles de instituciones financieras de que adopten un estándar común. Es un reto monumental, no nos engañemos. Lo que me lleva a otro punto que mencionan. Sugieren que ni siquiera haría falta que fuera obligatorio por ley desde el principio. Podría ser de adopción voluntaria, citando el caso de Market. Y ese es un precedente muy poderoso que merece la pena explorar. Markin nació en un entorno de secretismo absoluto a principios de los 2000. Los precios de los credit default swaps eran casi información de Estado, ¿sabes? Se negociaban bilateralmente y en la más completa opacidad. Sí, sí. La propia industria, liderada por varios grandes bancos, se dio cuenta de que un mercado ciego acabaría por colapsar por falta de liquidez y confianza. Se dieron cuenta de que el secretismo les estaba perjudicando a todos a largo plazo. Exacto. Tardaron años en convencer a los actores más reacios, pero demostraron que la cooperación en infraestructura de datos es una ventaja competitiva para el sistema en su conjunto, no una debilidad. En el caso de Market, el beneficio era la liquidez del mercado. En este caso, el beneficio sería la estabilidad sistémica, algo que, como demostró la última crisis, interesa a todos. Claro. Si participar en este nuevo sistema criptográfico se convierte en una señal de buenas prácticas, las empresas que se queden fuera podrían ser vistas con sospecha por inversores y clientes. La presión del propio mercado podría impulsar la adopción. Bien, recapitulemos. Hemos partido de un dilema central del sistema financiero. La tensión irresoluble entre la necesidad de transparencia para evitar riesgos sistémicos y la protección del secreto comercial para fomentar la innovación. La fuente que hemos analizado propone una solución elegante basada en la criptografía. Hemos visto los protocolos que permiten calcular cifras agregadas de riesgo sin que ninguna institución revele sus datos individuales, usando números aleatorios que se cancelan en el cómputo final, garantizando la privacidad de forma matemática. Y hemos discutido que la gran idea no es solo la tecnología en sí, sino cómo ésta puede realinear los incentivos económicos. La tesis es que se puede fomentar la honestidad al eliminar el miedo a la exposición, permitiendo una autorregulación más ágil y eficaz. Las aplicaciones potenciales, como apunta el propio artículo, van más allá de las finanzas, llegando a la sanidad o la epidemiología. El documento se centra en cómo las grandes instituciones, bancos, fondos de inversión, pueden usar esta tecnología para prevenir crisis sistémicas. Pero esto plantea una última reflexión.
¿Qué pasaría si esta misma herramienta se pudiera usar no solo entre bancos, sino entre individuos? ¿Te refieres a una especie de crowdsourcing de datos económicos a nivel de la calle? Imagínalo, un sistema donde pudiéramos medir colectivamente el estrés de la deuda de los consumidores, la tasa de ahorro real o incluso la inflación que experimentan los hogares, todo en tiempo real, sin que una sola persona revele su situación financiera privada. La herramienta del documento es para las instituciones, pero ¿qué ocurre cuando la multitud del crowdsourcing somos literalmente todos nosotros? Ostras, los beneficios serían evidentes. Tendríamos indicadores económicos mucho más precisos y rápidos que los actuales, que se basan en encuestas con retraso. Pero el potencial para el mal uso da escalofríos. Totalmente. Aunque los datos individuales estén protegidos, la capacidad de monitorizar el pulso económico de la población a ese nivel de granularidad es un poder inmenso. Sería el sueño de cualquier banco central y a la vez una pesadilla para los defensores de la privacidad. La tecnología es neutral, pero su aplicación a escala masiva abre una caja de Pandora. La pregunta que deja el artículo en el aire es, si tuviéramos esta herramienta, ¿deberíamos usarla a nivel de toda la sociedad? Una idea para seguir explorando. Con esto concluimos nuestro análisis. Gracias por acompañarnos.